Buenas, bienvenidos a la Madriguera de Rocket. Hoy os voy a hablar de Sixto Paz, el contactado, también de la misión Rama y de Josip Ibrahim, o más bien José Rostiano Holder. De primeras ya tengo que dar agradecimientos a Ángel Arroyo, que me pasó un vídeo donde aparecía José Rostiano Holder diciendo que era el representante de Josip Ibrahim. Y era un documento de televisión española, que veremos ahora mismo. Y también quiero dar agradecimientos a Diego Marañón, ¿no? En ocasiones tú buscas en internet las fuentes de algo y no vienen citadas, ¿no? Básicamente. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que una de las fuentes que nadie citaba era una revista de Año Cero. Luego veremos la revista, ya que no es esta, es otra, que no la tenía, por eso Diego Marañón me pasó la fotocopia, ¿no?, de la revista. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí, entre otras cosas, además, bastante interesantes, ¿no? Y gracias a un libro de sectas, el libro de sectas que se llamaba Las setas destructivas y demoníacas en España. Aunque, bueno, esta seta no es demoníaca en sí, la seta Rama, pero bueno, dice setas destructivas y demoníacas, no solo demoníacas. Y era escrito por Carlos Longarela. Y en este libro en PDF de 236 páginas, buscando en él, aparece el dato ese. Y además en las referencias del libro venía año cero, el número y demás. Yo luego pregunté por el ojo crítico y Diego Marañón me respondió con las fotocopias o las hojas escaneadas de la revista Año Cero. Entonces voy a empezar por lo que ya en su día os conté cuando hablé de racismo en la ufología. Bueno, pues aquí tenemos lo primero, ¿no? Dos libros, uno de 1972, Yo visité Ganímedes, El mundo maravilloso de los ovnis, por Josip Ibrahim, y el segundo libro, OVNIS SOS a la humanidad, de Juan José Benítez, 1975. Ahora no recuerdo exactamente si era 76-75, porque creo que había un error ahí, que luego corregí, pero no recuerdo exactamente en qué fecha lo corregí después. Y bueno, lo que contaba yo cuando hablaba de racismo en la ufología era de los parecidos que había entre el libro de Josip Ibrahim y los libros posteriores, tanto el de Juan José Benítez, que hablaba del IPRI, como también libros de Sixto Paz, ¿no? Muchos contactados, como Sixto Paz, hablan de razas extraterrestres deportadas a la Tierra, llegando a decir que cada raza del planeta viene de su planeta, un planeta diferente, y han sido traídos aquí. En su libro 2012, Contacto con otras realidades, Sixto Paz, aparece ahí Sixto sosteniéndolo, decía Sixto en este libro: desde hace unos 80.000 años la raza negra, llamada lemuriana, originaria del planeta y la mejor adaptada a él, empezó a refinarse y destacar, siendo capaz de construir mental y espiritualmente una escalera al cielo. También el libro OVNIS SOS a la humanidad, de Juan José Benítez, 1975, nos contaba: ellos aseguran que esos pocos y sus descendientes formarán la base de una nueva raza que retomará el planeta cuando los efectos de la radioactividad hayan sido eliminados por los propios seres de la Confederación. La cuestión es que el coloquio pasó a otro aspecto no menos interesante, por supuesto. ¿Conocen los seres del espacio el origen del hombre? Y le respondía: la raza humana no fue la primera que habitó la Tierra, comenzó uno de los primeros del grupo. Los guías nos relataron en cierta ocasión que los primeros seres que pisaron el planeta procedían de la galaxia de Andrómeda. En aquella época, nuestro mundo se encontraba todavía en estado de formación, y aquella civilización se dedicó a experimentar en la atmósfera, con el consiguiente peligro para la evolución natural del mundo. Fue entonces cuando intervino la Confederación de Planetas y prohibió la presencia de dicha civilización en la Tierra. Aquellos seres abandonaron nuestro mundo y pasó un tiempo muy prolongado hasta que surgió la siguiente raza en la Tierra. Sixto también cambia las razas de los seres de Orión. En su documental El planeta cósmico extraterrestre, que es el que veis ahí a la izquierda,
pues eso, en ese documental, El planeta cósmico extraterrestre, ya existen diferencias con el mensaje del IPRI en SOS a la humanidad. En el minuto 26 de ese vídeo, Sixto Paz decía que algunos seres de Orión tenían aspecto reptiliano, pero la imagen que se muestra es la de un gris. De hecho, ahí podéis ver el fotograma exacto. Pero el 11 de abril de 2015, en su canal de YouTube, Sixto decía que él ya había hablado de reptilianos antes. Se le olvidaba cómo utilizaba la imagen cultural famosa de los grises y ahora parece que quiere cambiar su aspecto para estar más a la moda de los reptilianos. Muchos ya han hablado de que el origen de la historia de Sixto Paz se encuentra en el libro Yo visité Ganímedes de 1972, de Josip Ibrahim José Arrostiano Holder, con H. En el libro nos encontramos el capítulo El origen de las razas, un relato muy parecido al origen de las razas de Sixto posterior, y en este capítulo nos decían: en primer lugar, vamos a referirnos a un hecho capital, a un fenómeno innegable que hasta hoy no puede ser explicado satisfactoriamente ni por los antropólogos, arqueólogos, paleontólogos, ni menos por los sacerdotes de las distintas religiones: la paridad de las razas en la Tierra. Si nuestra humanidad tuvo un mismo origen, si desciende toda, como la Biblia narra en el Génesis de Moisés, de una sola pareja original, Adán y Eva, primeros padres de todos los seres humanos, y puntos suspensivos. Bueno, aquí también vemos algo muy parecido con el mensaje posterior de Sixto Paz, y es que ya se mezcla la Biblia, Adán y Eva. Aquí no se llega a hablar de Jesucristo, pero bueno, luego veremos cómo también Sixto Paz decía haber visto a Jesucristo viajando por un Shendra, lo cual es un poco creíble, ¿no? Para mí, e incluso para ex adeptos, bueno, o ex de la secta Rama, ¿no? En España, que yo conocí, que había estado en la secta Rama, el que me dijo ese dato de cómo Sixto Paz decía que había visto a Jesucristo, ¿no? Lo cual a él le pareció poco creíble. También decía en este libro: ¿cómo explicar entonces que de padres sin ninguna característica ajena a la raza blanca hayan podido nacer la raza negra, la raza roja, cobriza y la raza amarilla? Bueno, por supuesto, la ciencia tiene una explicación para todo esto, pero no la encontrarás en estos libros de contactados o de ficción más bien mala, porque hay también, pues seguramente, escritos de ficción mucho mejores que estos, ¿no? Y bueno, la explicación a tal galimatías es, sin embargo, muy sencilla. Nos contaba el libro: la raza adámica o blanca, al llegar a la Tierra, encontró ya en ellas a otras razas más viejas o anteriores, y ellas fueron por orden cronológico la raza lemúrica o negra y la raza atlante o roja. La raza negra puede decirse que fue la única autóctona de la Tierra, tuvo su origen en un largo proceso evolutivo muy anterior a la llegada a nuestro planeta de los primeros representantes de lo que después fuera la raza atlante. Se desarrollaron principalmente en un continente hoy desaparecido, la Lemuria, que estaba ubicado en una gran extensión de lo que hoy es el Océano Pacífico. Y bueno, en el libro también nos podemos encontrar otras similitudes con el discurso de Sixto Paz. Ahora mismo no hace tiempo que hice esto, ¿no? Entonces a lo mejor mi memoria me puede fallar un poco. Pero creo que ya se hablaba también como de una especie de final del mundo, cambio de tiempo, como el que habla Sixto Paz. Algo parecido. Aunque bueno, eso también lo pudieron coger de la Biblia los dos, ¿no? Tampoco... Pero bueno, vemos que lo de las razas y otras muchas otras cosas que no las tengo aquí apuntadas ahora mismo, pero que sí que recuerdo que en su día, cuando lo leí, pues vi otras cosas en común con el libro de Sixto Paz, ¿no? Pero nos encontramos en este caso por lo de las razas, que para mí es bastante significativo, aunque como ya digo hay otras cosas, ¿no? José Rostiano vendió una gran cantidad de libros y se mantuvo anónimo hasta los años 90. El dato que traía Internet, lo que decían varios artículos de Internet que no citaban ninguna fuente, es lo siguiente. Recientemente José Rostiano, ahora fallecido, dio una serie de conferencias donde reconoció que su obra era ficticia. Cuando le preguntaron si existe dicha civilización en Ganímedes y si fuera a la India, él respondió rotundamente que no. Es posible, con lo que luego vamos a ver de diferentes fuentes, es posible que esto haya ocurrido, pero no sabemos en dónde fue, qué conferencia fue, dónde lo escribieron, quién lo escribió, de quién se hace eco las publicaciones de Internet. Todo eso yo no lo sé,
lo he buscado, pero no lo he encontrado, ¿no? Lo que encontré es otra cosa, una historia un poco diferente, que nos puede hacer pensar que quizá esto es real, pero como no nos han dicho la fuente, porque en Internet no han citado la fuente, pues no podemos confirmarlo, ¿no? Eso también es el problema de no citar las fuentes. Y bueno, esto, como ya digo, es algo que pone en Internet, pero que yo no he encontrado la fuente original y además luego saber si la fuente es fiable o no, ¿no? Ya que, bueno, también veremos que Año Cero como fuente no es muy fiable para mí, ¿no? Pero que Enrique Vicente diga lo que dijo en su día sobre José Rostiano Holder, creo que es interesante, ya que Enrique Vicente se puede pensar que quizá en algún momento quizá su creencia podría llegar a manipular, entre comillas, la información para creer en algo. Pero para no creer es más difícil pensar en que Enrique Vicente llegara a crear una historia ficticia para no creer, o que su escepticismo, que no lo tiene, le llevara a pensar eso, ¿no? Entonces yo creo que más probablemente es algo que le contó José Rostiano Holder y que él simplemente pues dio su testimonio, ¿no?, de lo que le contó la otra persona. Aquí tenemos la fuente original, que he podido comprobar que aquí pone esto. La leyenda del Edén de Júpiter, Ganímedes. ¿Confirmará la ciencia lo que cuentan los contactados? Escrito por Pablo Villarrubia e Iván Castillo. Nombran así las revistas, no, 08-150 creo que es, pero no estoy seguro ahora mismo. Bueno, aquí tenemos la fuente original, cedida, en este caso escaneada por Diego Marañón. Luego vamos a ver unas imágenes de José Rostiano, como es entrevistado por un periodista y se ríe, ¿no? Cuando parece un poco, no se ríe en plan descarado, pero sí que se ríe un poquillo de esto que dices tú, ¿qué esconde esta persona? Y parece pues que quizá lo que estaba escondiendo era lo que luego confesó, ¿no? Los precursores nos hablan. Mucho antes de Sixto, de que Sixto hablase de los bellos habitantes de Ganímedes, otros contactados ya aseguraban haberse comunicado con humanoides en aquel lejano y frío mundo. Uno de los más conocidos es Dinio Craspedón, seudónimo aún no confirmado de Oswaldo Oliveira Pedrosa, que hoy tiene 90 años y hace poco tiempo se presentó a la prensa brasileira como autor del libro Mi contacto con los discos voladores, de 1957, que también se convirtió en un bestseller. Craspedón aseguraba que entre 1952 y 53 habló con el comandante de una nave espacial procedente de Io, otra de las lunas de Júpiter, y Ganímedes. Cuenta que este le visitó en su casa de Minas Gerais disfrazado de cura y le reveló cómo funcionaban los ovnis y le instruyó en cosmogonía. También nos hablan de más cosas, ¿no?, pero yo he cogido solo los tratos. Aunque menos conocido, otro libro que también habla de supuestos contactados con los habitantes de Ganímedes es Origen, estructura y destino de los platillos voladores, editado en 1952 por dos hermanos argentinos, hijos de un afamado matemático, Jorge A. Duclos, experto en ingeniería, y Napi, periodista. Realizaron una serie de 7 sesiones espiritistas durante las cuales afirmaban que lograran grabar la voz de la entidad comunicante. Esto me recuerda también a lo de que sesiones espiritistas, a que todo esto de los contactados tiene mucho que ver, como ya hemos visto, en fantasías marcianas, tanto modernas como antiguas, ya que hay varios vídeos en Terra Mágica. En uno de los vídeos hablamos de modernas, pero luego también hablo yo de antiguas. Pues bueno, en esas fantasías marcianas ya había espiritistas o personas que tenían supuestos contactos con marcianos, o que creían haber sido marcianos en otras vidas o demás, ¿no? Entonces es curioso cómo luego también, pues posteriormente, eso sigue ocurriendo, ¿no? Personas con el espiritismo llegan a decir, por lo menos, que contactan con un alienígena, o creer que contactan con un alienígena, y también al mismo tiempo nos encontramos pues la meditación, como en el caso de Sixto, la meditación unida al contacto, ¿no? Ya que en los contactos de Sixto Paz se medita, se hacen mantras y demás, y luego, según él, eso ayuda a que lleguen las naves o demás, aunque quizá no son naves y son algo programado por él, aunque eso ya no lo sé, ¿no? Es simplemente especulación.
allí hace ver que eso es una confirmación, pero realmente solo es una confirmación de que en ese sitio se ven cosas que no se pueden identificar. Además, que se vean ovnis en sus contactos no quiere decir que sea una nave alienígena, puede ser simplemente algo no identificado, incluso provocado por alguien del grupo, ¿no? Ya que supongo que con luces, con globos y demás, pues quizás se puede crear un contacto a previa vista, como son estos de Sixto, que le dicen en tal lugar, en tal día, tal hora, que bueno, también hay que decir que en otros contactos de Sixto Paz, donde dice tal día y a tal hora aparecerán, luego no aparecen y luego saca las típicas excusas de contactado de esta vez no aparecieron seguramente porque no meditamos suficiente o cualquier excusa mítica de estas de los contactados, ¿no? Al igual que todos los demás contactados, revelaron que Ganímedes estaba habitado por seres humanoides dotados de visión infrarroja y una esperanza de vida de unos 200 años, que disfrutaban de un clima templado en una atmósfera respirable. Su mundo alberga grandes lagos en la superficie y todas sus ciudades serían subterráneas. La corteza habitada tendría 30 kilómetros de grosor y la superficie estaría destinada solo a uso agrícola. Esto de que vivieran en ciudades subterráneas también recuerda mucho a Los primeros hombres en la luna de H.G. Wells, una obra bastante antigua. Y pues eso, a obras, creo que hay alguna obra más también donde hay en el interior de la Tierra. En este caso, Los primeros hombres en la luna es en la luna, ¿no? Es un satélite, no es un planeta. Pero bueno, creo que también había más, pero ahora mismo no recuerdo. La mayoría del transporte se ejecutaría por vías horizontales y la energía sería obtenida por medio de desintegraciones de ciertos materiales en plantas generadoras situadas a gran profundidad. Luego aquí hablaba de otro libro, de Fraga, Zaragoza, 1986, y bueno, hablaba de muchos contactados, ¿no? Aseguran que los extraterrestres les citaron en numerosas ocasiones, ¿no? Esto eran los contactos previa cita de los que ya he estado hablando, ¿no? Conexiones telepáticas y demás, bueno. Y ya por último decía, buena parte de las afirmaciones de estos contactados se contradicen con nuestros actuales conocimientos científicos sobre este mundo, sobre Ganímedes, ¿no? Y así, pues bueno, acaba mi resumen del artículo, en este caso, de Pablo Villarrubia e Iván Castillo, en Año Cero, y luego pondré en la descripción la fuente cuando confirme la fuente exacta. Bueno, pues eso es básicamente la información contrastada. Por supuesto, como ya digo, luego tú puedes decir, bueno, esta fuente es mejor o peor. Por supuesto, podía ser mejor, ¿no? La fuente. Para mí es indudable que podía ser mejor. Pero tampoco a mí no me hace pensar que esté adulterada, ya que en una revista como esta, como Año Cero, lo más probable es que si la adulterarán hacia el lado creyente. Pero que la desmonten es muy raro. Yo he escuchado muchas veces a Enrique Vicente, he leído, de hecho todo lo que veis ahí son revistas Año Cero, Más Allá, Enigmas, todo lo que veis ahí detrás son las tres revistas españolas y más conocidas, ¿no? Año Cero, Enigmas y Más Allá, y he leído muchas revistas y sé que la línea editorial no es la de desmontar casos misteriosos, ¿no? En este caso, yo creo que es probable que realmente nos esté contando la verdad Enrique Vicente. Ahora lo que vamos a ver ya son documentos visuales, Sixto Paz hablando en conferencias, Sixto Paz en dos programas diferentes diciendo exactamente, pero exacto, lo mismo, pero exactamente, de esto que coges una grabación y la otra y vamos a ver cómo es exactamente igual. Y esto lo he podido encontrar en YouTube en diferentes vídeos, no es un trabajo mío propio, sino que aparecen diferentes vídeos de YouTube. Unos están subidos de la televisión y otros pues están hechos ya, por ejemplo, donde aparecen dos vídeos de Sixto Paz donde dice lo mismo, eso ya es un trabajo que hizo alguien, ¿no? Por supuesto, pondré en la fuente todos los vídeos con los links, ¿no? Y demás para que los podáis ver, ya que en alguno vamos a ver un extracto y en otros lo vamos a ver entero. Entonces vamos ya a empezar con estas cosas. Primero os voy a mostrar algo, otra imagen más, y es esta. Sixto Paz denunciado en los juzgados de Zaragoza. Una ex miembro de la emisión Rama acusa al contratado peruano de estafa. Y aquí nos hablaba que Narváez, que durante sus años de pertenencia a la organización había establecido
una relación de confianza con el famoso contratado peruano, argumentaba en su denuncia que se sentía víctima de una estafa. Y es que tal y como adelantó el Ojo Crítico en su número 57, el 18, 19 y 20 de julio de 2008, Narváez había sido la responsable de la organización de unas jornadas de senderismo místico y contactismo, y la primera alerta ovni de Sixto Paz en España. Como el resto de los organizadores de las actividades del contratado peruano por todo el mundo, Narváez había facilitado su cuenta bancaria para recaudar el dinero de los asistentes al evento y se había encargado de los preparativos, reservas de hotel, etc., entregando a Sixto Paz la más que sustanciosa cantidad recaudada en el evento. La joven ha facilitado al Ojo Crítico todas las facturas, resguardos y anotaciones del evento que certifican su versión de los hechos. Damos fe. Y bueno, sigo leyendo, ¿no? Unos meses después se había llevado la triste sorpresa de que Hacienda le requería los impuestos de unos ingresos que, recaudados a través de su cuenta bancaria, costaban fiscalmente como ingresos propios. Sixto Paz, según la denuncia que obra nuestro poder, no había abonado los impuestos que toda actividad económica implican en España. Y ahora Raquel Narváez debía pagarlos por él. Ese fue el desencadenante de que la joven aragonesa se replantease los móviles económicos de las actividades contactistas del peruano. Tras contrastar que otros organizadores de los cursos, conferencias y avistamientos de Sixto Paz se habían encontrado en situaciones similares, decidió imponer una denuncia por estafa. Sin embargo, según la documentación que nos ha facilitado, el juzgado zaragozano ha decidido desestimar dicha denuncia. Aquí vemos la denuncia. Aquí vemos a Raquel Narváez con Sixto Paz. Supongo que será esta, la de la derecha. Y aquí pues el auto de la denuncia, ¿no? Es una denuncia, no es un juicio ganado, ¿no? Como acabamos de... Vale, pues ya vamos a ver lo último, que son unos vídeos. Gracias a todos los del chat, que no había mirado hasta ahora el chat. Ahora vamos a escuchar palabras de Sixto Paz bastante interesantes, ¿no? Viajó por un Shendra y se encontró con Jesucristo, ¿no? Y tampoco cuenta exactamente qué le dijo, ¿no? Aunque la conferencia es más larga, seguramente en la conferencia cuente más cosas. Os lo voy a poner solo el audio para no tener problemas. Ahora, Jesús, el retorno de Jesús el Cristo. Bueno, ahí habla del retorno de Jesucristo y ahora dice que ha estado con Jesucristo. En cualquier momento se puede producir ese retorno. En cualquier momento. Y se le puede asegurar de que sí, porque he tenido la oportunidad y no sé, de verlo al maestro ahí y ahí está. De verlo al maestro ahí y ahí está. He tenido la oportunidad y no sé, de verlo al maestro ahí y ahí está. Pues ahí acaba de decir que tuvo la oportunidad de entrar en un Shendra y ver al maestro en una conferencia en la que estaba hablando de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Máquina de la verdad. Bueno, esto es un programa, la máquina de la verdad, donde te ponen una supuesta máquina de la verdad, que para mí no es creíble lo de la máquina de la verdad, pero bueno, el tema es que Sixto Paz va al programa de la máquina de la verdad y se somete a esa prueba con unos electrodos y demás que te ponen en la piel, como hoy en día hacen en un programa tan serio de la televisión como Sálvame. Perdonad, pero siempre me gusta decirlo así porque me parece un chiste muy gracioso. Bueno, pues es un programa tan serio como Sálvame, lo utilizan, entonces ya podemos entender que muy serio no es el tema este de la máquina de la verdad. Ay, no pensé que me iba a reír tanto. Bueno, joder, me está hasta llorando. Bueno, a ver si puedo acabar con esto. Para mí esto no es serio, ¿no? Es una máquina de la verdad que se sabe que depende del control que tú tengas de tus constantes vitales y demás, pues puedes engañar a la máquina, ¿no? Pero en este caso, Sixto Paz no logra engañar a la máquina. Vamos al minuto 7:21. Recogidos anteriormente. Podemos entonces, profesor. Cuando quiera. Primera pregunta esencial. ¿Alguna vez ha estado usted bajo los efectos de una droga alucinógena?
Sixto responded no. Sixto ha respondido que no a esta pregunta. There's absolutely no reaction No hay to that ninguna relative question. reacción en absoluto a dicha pregunta. There is a reaction on the technical Mientras que la question. reacción, aquí lo vemos claramente, se produce a la pregunta técnica, Mind-altering lo que drugs. indica que ha dicho la verdad. Nunca ha estado o nunca ha tomado ninguna droga alucinógena. Segunda pregunta importante, esencial. ¿Ha recibido usted dinero de algún servicio de espionaje? Sixto answered no. Sixto ha respondido que no. Once again, we see no reaction. Aquí ocurre de nuevo lo mismo, no hay ninguna reacción, es decir, que cuando ha respondido que no, ha dicho la verdad. Tercera pregunta esencial. ¿Ha inventado usted todas estas historias con fines exclusivamente lucrativos? Sixto answered no. Sixto ha respondido que no. We see no reaction to that question, Vemos que no hay ninguna reacción a esta pregunta, indicating that the motive for making Es any decir, money was psychological as opposed to economic. que no era su intención conseguir fines económicos, sino más bien eran fines psicológicos los que perseguía. Y última pregunta esencial. ¿Estará usted satisfecho de momento, no? Bien. Decía que última pregunta esencial. ¿Es cierto que usted ha viajado en una nave espacial a otro planeta? Sixto answered yes. Sixto ha respondido que sí a esta pregunta. We see dramatic reactions Vemos to that aquí una question, reacción muy marcada indicating a esta pregunta. Es decir, and absolutely que sin ningún lugar a dudas that he was practicing deception. ha mentido, He was not telling the truth. no nos ha dicho la verdad. If Sixto has Si been on a spaceship, Sixto ha estado alguna vez en una nave espacial y ha viajado en ella a otro it planeta, could only have been in his dreams. seguramente habrá sido en sus sueños solamente. Señor Paz, ¿alguna aclaración? Ninguna. Entonces, solamente decir que hasta aquí ha llegado nuestro... Decían, ¿alguna aclaración? Él dijo ninguna. Bueno, por supuesto, para mí esto no es una prueba de que sea un fraude el caso, ¿no? Aunque supongo que habrá para gente que sí, el que se crea la máquina de la verdad. Yo no me lo creo, no era un programa pues sensacionalista. Hoy en día aún lo siguen haciendo en la televisión. Nunca me he creído a la máquina. Es más, tengo aquí un caso de una persona que logró engañar a la máquina. Este personaje también será por muchos conocido. Aquí lo tenemos, Travis Walton, el de la película, sí, Fuego en el cielo. Esta persona también estuvo en un programa de la máquina de la verdad. Lo curioso de este caso es que su caso se fundamentaba en la máquina de la verdad. No la máquina de la verdad del programa, sino pues el aparato este de saber si alguien miente o no, supuestamente, ¿no? Entonces a Travis Walton le hicieron una prueba en su día la policía, no un programa de televisión, sino la policía. Hizo una prueba con este aparato para saber si decía la verdad o no. Y si no recuerdo mal, la prueba también se la hizo a sus compañeros. Lo que salió en esa prueba es que decían la verdad. Todos, o él solo, no recuerdo ahora mismo, creo que la prueba se había hecho a varios, decían la verdad. Pero ¿qué ocurrió cuando fue un programa de televisión años más tarde de la máquina de la verdad? Algo parecido, no se llamaba exactamente así. ¿Qué le ocurrió? Que la máquina le dijo que mentía. Entonces aquí la pregunta es ¿cuándo la máquina funciona bien o cuándo mal? Si tenemos dos casos de este mismo supuesto abducido, donde en uno le da una cosa y en otro le da otra, y es supuestamente la misma técnica para saber si miente o no, que es una máquina midiendo pues eso, las constantes vitales del cuerpo y diferentes cosas que yo tampoco soy un experto, ¿no? No las sé todas, me refiero. Y bueno, aquí vemos a Travis Walton cómo recibió dinero por contar su historia, como nos cuentan aquí, ¿no? Una especie de premio, ¿no? Por contar su historia, ya que en la época pues se ofrecían cheques en los periódicos a diferentes personas por contar su historia, y este pues es un caso más simplemente.
muchos no lo sabréis porque piensan, muchos, bueno, quizá los que estáis escuchando no, pero otras personas que lo escuchen después o no sé quién, alguno habrá seguramente, ¿no? Porque siempre hay alguno que no lo sabe, ¿no? Pues eso, habrá alguno que pensará que los periódicos ocultaban la información y que nos publicaban los casos de ovnis. Bueno, eso es mentira, realmente era todo lo contrario. Ofrecían dinero, utilizaban esto como sensacionalismo. Es decir, que aunque fuera mentira lo publicaban igual, aunque supieran que era mentira. Entonces, no, los periódicos realmente fueron los que hicieron que estos temas estén hoy en día donde están, ¿no? Sin los periódicos, muchos de los casos conocidos y míticos no se conocerían porque salieron en la prensa en su día. Si no hubieran salido en la prensa, pues quizás hubieran sabido años más tarde. Pero el testimonio no es lo mismo tener un testimonio en la prensa de la época que te lo cuente 30 años más tarde, ¿no? Ya que luego ya no puedes comprobar si exactamente es de la época que él dice o simplemente se lo inventó a posteriori, ¿no? Ahora vamos a ver a Sixto Paz contando lo mismo en diferentes entrevistas. Lo mismo, exactamente, lo mismo. Como si se lo hubieran memorizado. Exactamente, eso parece, ¿no? La primera entrevista es en el canal RCN de Colombia y la segunda en Cuarto Milenio, España. Vamos a escuchar las dos entrevistas como dice lo mismo. El vídeo se llama El timador Sixto Paz. Como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Yo empiezo a correr y veo que detrás de la colina cercana había un resplandor de luz. Yo pensé que eran los muchachos con sus linternas. Entonces empiezo a correr y veo que detrás de la colina cercana había un resplandor de luz. Yo pensé que eran los muchachos con sus linternas. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia. Sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Fui hacia allí y al pasar del otro lado de la colina, pues a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Y sentí la desagradable sensación de que me miraban, a tal punto que me detuve, giré sobre los talones, sentía la desagradable sensación de que me miraban, a tal punto que me detuve, giré sobre los talones, con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ve. Con el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ve. Entonces mi reacción fue que se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Entonces se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Algo me hizo levantar la vista al cielo, y a unos 400, 500 metros de altura, algo me hizo levantar la vista al cielo, y a unos 400 o 500 metros de altura observé un objeto en forma de disco, con luces blancas en la panza. Había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Entonces dije, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Me introduje dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Me metí dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. La luz era... Bueno, pues podríamos seguir escuchándola, pero es más de lo mismo, ¿no? Es lo mismo que dicen, pero exactamente lo mismo, ¿no? Sixto Paz también se defiende, ¿no? Y dice, es que ahora hay gente que me dice que es que digo lo mismo en una entrevista que la otra, ¿no? Y dice él, claro, si dijera lo contrario, me señalarían por decir lo contrario. Si no recuerdo, algo así decía, ¿no? De hecho, si no recuerdo más, le decía a Johanan o no, bueno, no sé exactamente, ¿no? Pero creo que sí que era Johanan. Entonces es curioso cómo él mismo es consciente de que hay gente, ¿no? Que lo analiza y él mismo dice, bueno, claro, también por otra parte, pues es comprensible, ¿no? Tú puedes decir, hombre, claro, si se contradijera, también lo íbamos a señalar, ¿no? Pero es que ya no es cuestión de que cuente lo mismo, ¿no? Sino es que cuenta el mismo guión. Es que no es que cuente lo mismo, es que cuenta exactamente el mismo guión como si se lo hubiera chapado, como un examen, ¿no? Cuando te chapas todo al pie de la letra, pues es como si hubiera hecho eso, ¿no? Por supuesto, tampoco es una prueba, ¿no? Yo creo que la prueba más clara en este caso no es esto que estamos escuchando ahora, sino lo de José Rosciano, ¿no? Que Sixto Paz haya copiado
a otro libro anterior, que es el de Josip Ibrahim, Yo visité Ganímedes, y no solo le copiara, sino que el autor del primer libro pues haya reconocido que había sido un viaje astral, y otras fuentes que no están sin confirmar dicen que en sus conferencias acabó diciendo que todo se lo había inventado. Aunque, por otro lado, tenemos a Enrique Vicente que dice que le contó que todavía ha sido un viaje astral, ¿no? Sea como sea, el tío en el libro no dijo es un viaje astral, por lo tanto algo ya estaba mintiendo, ¿no? Bueno, otra vez, ya para acabar, agradecimientos a Ángel Arroyo, muchas gracias si ves esto desde aquí, y también a Diego Marañón, que también pues colabora en Cuarto Milenio y otros sitios, ¿no? Gracias a los dos. En el caso de Ángel Arroyo me lo pasó él porque sabía que estaba detrás de esto, ¿no? Entonces, gracias a los dos por ayudarme, ya que sin ellos dos no habría sido posible de la misma manera este programa, ¿no? Esta conferencia online, o como la queráis llamar, ¿no? Entonces, ya por último vamos a ver lo que me pasó a Ángel Arroyo. Este documento yo creo que es excepcional, que muchos de vosotros no habréis visto, y si lo habéis visto no sabíais quién era exactamente, no sabíais qué había detrás de toda esta historia, pero ahora que ya os la he contado, podéis ver este vídeo con diferentes ojos, ¿no? Si es que lo habéis visto, y si no lo habéis visto veréis a José Rociano Holder, ese que luego reconoció que todo había sido un viaje astral, o que otras fuentes, como ya digo, sin confirmar, dicen que reconoció que había sido todo mentira. Y lo vamos a ver en un vídeo diciendo que es el representante de Josip Ibrahim, no diciendo que él es Josip Ibrahim, como luego se puede comprobar en otras fuentes, sino diciendo que es el representante, y con una sonrisita leve en la cara. Entonces vamos a ver ese vídeo, ahora sí, ya con la imagen, y con este vídeo me despido. Un gusto a todos los que habéis estado por ahí. Luego miraré un poco los comentarios y si veo que hay para comentar, pues mismo me puedo abrir otro directo, o si no llevo mucho tiempo, no, vale, aún no llevo una hora, vale, entonces lo puedo hacer aquí, comentar vuestros comentarios. Entonces vamos a ver ese vídeo y luego leo un poco los comentarios a ver qué comentasteis, ¿no? Y bueno, un agradecimiento por este vídeo a Ángel Arroyo, que como ya digo, debió de leer mi mensaje. No sé si leyó mi mensaje en el Ojo Crítico o cómo fue, pero yo sé que se enteró que estaba detrás de Josip Ibrahim y me dijo, ¿no habrás visto este vídeo? Y le dije yo, hostia, pues me viene bien para lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces vamos a ver este vídeo. Vamos a poner aquí esto para que se vea. Creo que ahora estaba con demasiado volumen. Ya le bajé un poco para que no sea demasiado. Entonces, compartir pantalla. Este libro está produciendo auténtica sensación en muchos países de habla. Yo visité Gamini. Este libro está produciendo auténtica sensación en muchos países de habla hispana. Yo visité Gamínides. En él, una persona que se oculta bajo el seudónimo de Josip Ibrahim cuenta sus experiencias sobre un viaje que, según él, ha realizado al satélite Gamínides. Acerca de esto hay muchas especulaciones derivadas del hecho de que el señor Ibrahim nunca ha querido hacer declaraciones y nunca se ha presentado al público. Tenemos, sin embargo, a una persona que le conoce muy bien, el señor Rociano, su representante, también durante muchos años su amigo, también el escritor. ¿Puede hablarnos quizás del autor material de este libro y, según se afirma en el libro, de este sorprendente viaje extraplanetario? El episodio que usted me pregunta tuvo lugar el año anterior, el 15 de octubre, después de una larga preparación, como se explica en el otro libro posterior, en un retiro muy especial de nuestra orden en los Himalayas, en Hanlipur, en donde él y su familia, su señora y sus niños fueron preparados en forma muy especial durante más de 2 años de estudios. ¿Usted tiene la seguridad absoluta de que el señor Ibrahim viajó fuera de la Tierra? Yo estuve presente a despedirlo. Como se narra en el segundo libro. En este libro... ¿Usted ha visto la nave espacial? Así es. ¿Cómo era?
como se describen generalmente, incluso del mismo tipo del dibujo que hay en este primer libro. Una gran lenteja con una cúpula central con ventanillas. O sea que usted cree en la existencia de vida, en la existencia de seres humanos en otros planetas. Si nos están mandando máquinas que demuestran su superioridad y al mismo tiempo sus tripulantes se han hecho en cierta forma ostensibles a muchos en distintos lugares del mundo, creo que no debemos dudar. Y bueno, este era el documento, José Rostiano Holder diciendo que era representante de Josip Ibrahim, aunque luego todo parece indicar que era el propio Josip Ibrahim, pseudónimo, el nombre, ¿no? Bueno, pues esto ha sido toda la información.